Efesios capítulo 4 del 25 al 32, y lo dejen ahí porque vamos a estar viendo ese pasaje un poquito más a detalle. Yo sé que la semana pasada Abelardo tomó el versículo 25, 26 y 27, no sé si el 25, 26, nomás el 25, y el 29 también, hasta el 29. Nomás el 29, ok. Y yo voy a ampliar un poquito más en esto. De todas las virtudes formativas de gracia soberana que hemos estado viendo en esta serie, estamos dedicándole una reunión más al tema de la comunión. Y eso es a propósito, porque ese se me hace que es lo más significativo de lo que hemos recibido nosotros a través de nuestra historia como parte de gracia soberana. Estaba yo platicando con Mark Prater el viernes y le digo, Mark, nosotros como Gracia Soberana Ciudad Juárez tenemos ya 38 años de estarnos relacionando con Gracia Soberana. Es mucho tiempo. Y lo que yo me pongo a pensar en estos 45 años que tengo de ser parte de esta congregación, desde que empezó así chiquita, de puros jóvenes, de los 19 años hasta ahora, y yo me pongo a recordar la historia, lo que más recuerdo son incidentes específicos donde experimentamos comunión. Hay un incidente que me estaba acordando esta semana. Hace algunos años, ya no me acuerdo cuántos, hace casi ya 15 años o más, mi hija tendría 18 años, una cosa así, pero era 15, más, o sea, ya no sé ni, más de 15, a lo mejor 20 años, que estaba trabajando yo con los jóvenes de la iglesia y se nos ocurrió hacer unos retiros que les llamábamos nosotros los encierros, porque literalmente encerrábamos a los jóvenes aquí en la iglesia, les quitábamos sus celulares, les quitábamos en aquel entonces eran Walkmans, iPods, ellos no tenían ningún aparato electrónico, lo tenían que entregar cuando entraran aquí, no tenían comunicación con el mundo de afuera, y nos concentrábamos en estudiar juntos, en tener los devocionales en la mañana individuales y lo compartíamos, en hacer obras de servicio en la ciudad. Poníamos ciertos retos como equipos precisamente para estimular la comunión bíblica y que ellos aprendieran a vivir con otros hermanos. Y me acuerdo todas las noches lo que hacíamos es que al terminar la cena, que uno de los equipos se encargaba de servir la cena, nos juntábamos y teníamos lo que yo le llamaba el espíritu del encierro. Y lo que hacíamos era tener comunión. Y dábamos la oportunidad a los jóvenes a que compartieran unos con otros y se alentaran unos a otros, lo que estuvo platicando Abelardo la semana pasada. Y me acuerdo en particular, nunca se me va a olvidar eso porque nunca lo había visto, una joven que ya ahorita tiene hijos, creo que 18 años, una cosa así. Pidió compartir. Ella no compartía mucho, pero pidió compartir sobre su hermano que estaba ahí. Su hermano es uno de nuestros líderes de la iglesia ahorita, uno de los líderes del grupo de casa. Y dijo, yo nunca le he dicho esto a mi hermano. Dice, pero yo lo quiero honrar el día de hoy y darle gracias a Dios por lo que el carácter que ha demostrado
y cómo me has cuidado y me has servido y me has apoyado. La gracia que ha mostrado en mi vida siendo mi hermano menor. Y dice, está ella, se le salieron las lágrimas cuando lo estaba diciendo. Esos momentos, hermanos, donde se experimentaba la comunión y ver a dos hermanos en la carne, honrarse como hermanos en Cristo y abrazarse y edificarse mutuamente. Esas cosas las tengo grabadas yo aquí. Cuando los veo servirse unos a otros, cuando los veo alentarse, agradecerse, cuando veo que son generosos unos con otros, cuando veo que son agradecidos unos con otros, cuando veo todas esas cosas, digo, doy gracias a Dios que me permite ser parte de esto. Eso es lo que queremos ser y nunca dejar de ser a pesar de que seamos una iglesia grande. Y buscar momentos y oportunidades, todos y siempre, precisamente para aprender lo que es tener comunión, vivir en comunión, hacer vida juntos y compartir de lo que Dios nos ha dado, de la gracia que Dios nos ha dado con otros para servir y edificar la iglesia mutuamente. De eso se trata la iglesia. Si nosotros podemos tener la mejor doctrina del mundo, las mejores predicaciones del mundo, pero no vivimos como una comunidad de amor, que es lo que Cristo vino a fundar, como la familia de Dios, como los hijos de Dios, ¿de qué sirve? ¿Ven? La iglesia se va a medir. El fruto de la iglesia, qué tan buena es esta iglesia, se va a medir en base a nuestra comunión. Entonces, por eso le estamos dando un poquito más tiempo. Inclusive yo pensé tratar de apretar dos aspectos de la comunión en este mensaje, pero no lo voy a hacer así. Voy a tratar nomás uno porque después vamos a ver una serie en el libro de Gálatas y ahí vamos a poder cubrir otras áreas de la comunión bíblica que, les digo, son 60 exhortaciones y mandamientos de cómo vivir los unos con los otros en la Biblia. Hemos visto 4. Y vamos a ver el día de hoy otro. Entonces, si me acompañan, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y nos hable el día de hoy. Padre Santo, en verdad, Señor, no queremos ser cristianos que venimos y escuchamos y nos vamos a nuestra casa pretendiendo vivir una vida moral como buenos ciudadanos, como buenos cristianos y no entender, Señor, que tú viniste a formar un pueblo, que tú viniste a formar una comunidad, llamándola a que viviéramos en amor, modelando y practicando el amor con el que tú, Dios, nos has amado a nosotros. El amarnos unos a otros es la ley de Cristo, Señor. Y si no lo practicamos, si no lo aplicamos, Señor, no estamos obedeciendo lo que Cristo nos ha mandado. Por eso es que, Señor, clamamos a ti para que formes ese amor en nosotros y lo podamos expresar continuamente de múltiples formas, en todos sus aspectos, en todas sus facetas, incluyendo lo que vamos a ver el día de hoy, Señor, el perdonarnos unos a otros. Señor, que tu Espíritu Santo y tu gracia venza nuestra carne y las tendencias, Señor, de nuestra carne que quieren seguir el camino del mundo, Señor, viviendo en el odio, viviendo en el egoísmo y no viviendo, Señor, como vives tú y como eres tú. Padre, danos iluminación y entendimiento en este pasaje y en los pasajes que vamos a leer del Evangelio, Señor, y
Y ayúdame a mí a servir a mis hermanos y a alentarlos y a estimularlos, Señor. A estimularnos mutuamente en esta buena obra, en esta obra de amor, Señor, que es el perdonar. Te pido que nos ayudes, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 4 del 25 al 32. Espérame tantito. Dice así: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Alex, cuando estuvo hablando del texto en Hebreos 10, nos habló de estimularnos unos a otros y cómo ese estímulo tomaba diferentes formas, incluyendo la exhortación, incluyendo el aliento. Y Abelardo la semana pasada nos trajo una exposición bien amplia, donde creo que pudimos ver cómo el aliento en el Evangelio es una necesidad que tenemos nosotros en la comunidad de amor, ¿verdad? Que debido a veces a que nuestra fe es sacudida y necesitamos hablarnos el Evangelio, necesitamos alentarnos recordándoles a las personas las evidencias de gracia que vemos en sus vidas. Y decía Abelardo una cosa muy interesante, decía que lo que impide muchas veces el que nos alentemos es que estamos como que demasiado concentrados en nosotros mismos. O sea, hay una autoconcentración en nuestras necesidades, en lo que somos nosotros, que no vemos a los demás, ¿no? Es el autocentrismo del ser humano, ¿verdad? Que nos encorvamos en nosotros mismos y ya no vemos a los demás y no estamos pendientes de sus vidas para poderlos alentar. Entonces, aunque eso es un poquito difícil, el día de hoy vamos a hablar de lo que está hablando Pablo aquí, que es cuando la comunión es difícil. Y es más difícil que vencer nuestro autocentrismo, ¿verdad? Porque estamos hablando que cómo podemos tener comunión bíblica cuando hay desacuerdos, cuando hay roces, cuando hay disgustos u ofensas entre nosotros o cuando pecamos unos contra otros. Entre los unos a los otros, entre esos 60 no parece el pequen unos con otros, ¿ok? Eso no es comunión bíblica, eso es anticomunión bíblica. Pero la verdad de las cosas es que en una congregación siempre va a haber pecado entre nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado, la raíz del pecado, la naturaleza pecaminosa permanece y siempre estamos tentados y vulnerables a que esa naturaleza surja y pecamos unos con otros.
Y si tú dices, no, pues en esta congregación hay muchos conflictos, hay mucho pecado, me voy a ir a otra congregación, vas a encontrar allá que es exactamente igual por una razón muy sencilla, porque tú estás allá. Okay. Esa es la realidad de la iglesia. La iglesia, si tú viniste a esta iglesia pensando que aquí vas a encontrar pura gente ya santificada, déjame decirte que lo más probable que vas a comprobar es que todavía hay gente que no está suficientemente santificada en esta congregación. Y estamos precisamente todos trabajando. Por eso necesitamos la comunión bíblica, para alentarnos y estimularnos en esas buenas obras por las que el Señor nos ha llamado a perseverar. Y la principal, o la que cubre todas esas buenas obras, es que nos amemos los unos a los otros. ¿Ok? Entonces, el día de hoy lo que queremos ver es que la comunión bíblica también incluye que nosotros la pongamos en práctica cuando hay conflicto, cuando es difícil, cuando no sentimos que queremos hacerlo. ¿Okay? Y se hace no solamente cara a cara, sino se hace también en nuestro corazón. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando tenemos el reto de servir y amar a un hermano que nos ha ofendido? O simplemente, ¿qué pasa cuando el mandamiento o la exhortación de amarnos unos a otros, cuando tú en tu grupo de casa tienes a un hermano ahí o hermana que simplemente nomás no te pasa, o como dicen algunas veces, no lo trago, no lo recibes, significa. Hay una resistencia de tu parte, hay un rechazo por su personalidad, por la forma en que es, o por cómo te ha tratado, o porque a ti saluda a todos y a ti no te saluda, no sé yo. Pero, ¿qué pasa cuando eso sucede? Pues usualmente respondemos alejándonos o evitando a esa persona. No le hablamos, le decimos, le saco la vuelta. Eso es lo contrario a la comunión bíblica. Dense cuenta, la comunión bíblica es que nosotros estemos viviendo y estimulándonos, exhortándonos, hablándonos verdad, amándonos, sirviéndonos, cuidándonos, alentándonos. Esa es la comunión bíblica. Entonces, si tú estás evitando a un hermano, si te estás alejando de un hermano, estás exactamente haciendo lo contrario de lo que la Biblia nos llama que debemos de vivir. Funcionando mutuamente como miembros los unos de los otros. Entonces, si nosotros debemos perseverar en la comunión, debemos hacer todo intento, todo esfuerzo, por como empieza el capítulo 4 en Efesios, por preservar la unidad del Espíritu en un vínculo, en una atadura, en un amarre de paz. Los hermanos todos juntos. Entonces el día de hoy vamos a agregar esta parte. Vamos a ver el conflicto y luego vamos a ver la solución al conflicto, que es el perdón. ¿Por qué? Porque la comunión bíblica incluye el aliento, incluye la exhortación, incluye el servirnos, pero también incluye el que nos perdonemos mutuamente en amor. Si queremos vivir en verdadera comunión, debemos perdonar a todos y pronto. Si queremos vivir en comunión, en verdadera comunión bíblica, debemos perdonar a todos pronto. Entonces, vamos a ver el conflicto. ¿Por qué es importante ver esto? Porque el conflicto viene y afecta directamente nuestra comunión con los demás y nuestra comunión con Dios. El conflicto afecta nuestra comunión con los demás y nuestra comunión con Dios. Vamos a ver nuestro texto. ¿Ok? Vimos, ¿verdad?,
que nosotros debemos darle importancia a nuestras palabras, y este texto empieza en el 25 diciéndonos, exhortándonos a que nos hablemos verdad cada cual con su prójimo. Ese es uno de los unos a los otros. Que estemos hablándonos, eso implica cara a cara, eso implica que estamos en una comunión, en un contexto donde nos podemos hablar. Aquí podemos tener comunión bíblica, nomás que es más difícil tener comunión bíblica profunda aquí. ¿Por qué? Porque si tú no tienes oportunidad de interactuar, si no conoces a alguien, ¿cómo vas a poder hablar a su vida? Entonces el chiste está, a lo mejor si conoces, por ejemplo, si trabajas en el ministerio, si sirves en el ministerio de alabanza, conoces a los otros miembros, estás en comunión con esos miembros y puedes estimular a esos miembros, puedes alentar a esos miembros, puedes exhortar a esos miembros. Hay una relación porque los estás conociendo, te estás rozando con ellos. ¿Ok? Entonces ahí empieza la comunión, pero si no nos hablamos correctamente, como dice acá, ¿verdad? Si sale de nuestra boca palabra mala, palabra destructiva, palabra agresiva, palabra que no es verdad, que es defraudadora, que es engañosa, vamos a provocar conflicto. Y se puede provocar conflicto también sin palabras, ¿verdad? A lo mejor si tú debes hacer algo y no lo haces, provocas un conflicto. O a lo mejor algo que no debes hacer y si lo haces, provocas un conflicto. Hay personas que han venido conmigo y me han preguntado, Carlos, ¿estás enojado conmigo? A lo mejor varios de aquí lo han hecho. Me ven y piensan, ¿está enojado conmigo? Por algo que no hice. Tal vez no lo saludé. Tal vez lo saludé, pero no sonreí. O sea, y simplemente por eso ya generé un estado en donde esa persona tal vez está como no queriendo hablar conmigo porque piensa que yo estoy enojado con ellos. Y el problema es peor que eso. No estoy enojado con ellos, pero no estoy pensando en ellos, no estoy amándolos. ¿Ok? Entonces les tengo que decir, no estoy enojado contigo, pero perdóname porque pues no te saludé o no te sonreí. Eso es una falta de amor de mi parte. Entonces podemos provocar conflictos. La cosa que aquí tiene este pasaje es que Pablo nos dice cómo debemos responder a ese conflicto. Y lo primero que nos dice es que no debemos pecar. En su Biblia, no sé, dice en el versículo 26, en mi Biblia está en mayúsculas, ¿verdad? Y es una referencia a un salmo. Dice, enójense, pero no pequen. O sea, es categórico, Pablo. Bueno, te hicieron algo, te va a brincar en la carne el enojo, pero no peques. O sea que el pecar es el problema, no la reacción a lo mejor que tienes tú cuando alguien te dice algo que te afecta, te hiere, te lastima, te ofende. O no hace algo que tal vez tú estabas esperando, ¿verdad? Le entregas algo y no te dieron las gracias y te duele eso. Porque lo hiciste con la intención de bendecir a la persona. Dice, enójate, pero no peques. Inclusive dice que no se ponga el sol sobre su enojo. Quiere decir que si a ti te ofendieron a las 8 de la... Ya está el sol puesto, ¿verdad? Vamos a suponer que te ofendieron a las 6 de la tarde. Tienes 2 horas para perdonar a esa persona. Así que si eres batallas para perdonar, pídele al Señor que te ofendan a las 8 de la mañana. Porque Pablo está diciendo, esta es la medida. Tú tienes que perdonar, pero tienes que resolver ese conflicto antes de que se ponga el sol, o sea, en ese día. A mí me sirve más pensar, tienes que perdonar ese mismo día que tuviste el conflicto. ¿Okay? Pronto. Ahora, si nosotros pecamos,
el versículo 27 nos dice que si nosotros guardamos ese enojo y como que el Señor a lo mejor tiene al diablo con una correa ahí que dura un día, pero si tú te quedas con ese enojo, fíjate lo que pasa, dice, le das lugar al diablo. Le das lugar a Satanás. Le das oportunidad a Satanás de que obre. ¿Y esa, qué hace el diablo? ¿Cuál es la obra del diablo? Jesús dijo, el diablo nomás viene a robar, a matar y a destruir. Y lo que el diablo va a hacer con tu enojo es que va a buscar la manera de afectar la unidad de la iglesia. Va a tratar de dividir en la iglesia, te va a tratar de apartar de la iglesia. Lo va a usar para decir a esta ovejita que se quedó con su enojo, yo lo voy a destruir. Y el problema es, ¿verdad?, que cuando nosotros nos enojamos, si nosotros no desechamos ese enojo, nos vamos a entristecer, nos vamos a doler y luego por nuestra tendencia a autoprotegernos vamos a pecar. Y pecamos, hermanos, porque luego huimos del conflicto, nos alejamos de la comunión y hacemos cosas que la Biblia es muy categórica que no debemos hacer. Y la principal de ellas es que juzgamos al hermano. Juzgamos al hermano, lo condenamos y entonces pecamos. Curiosamente, no solamente pecamos con juicio, sino que la amargura que se produce, el rencor que se produce odio, y el odio es pecado. El odio es todo lo contrario al amor. Lo contrario al amor no es que seas indiferente, ¿verdad? Lo contrario al amor es que odias a la persona. Y si tú eres indiferente y no estás amando, estás odiando a esa persona. Hay que ponerle nombre bíblico a las cosas. No es que no te caiga bien, es que lo odias. No, yo no lo odio, nomás que se siente del otro lado del edificio. Eso es odio. ¿Okay? Porque no estás buscando el bienestar de esa persona, no estás buscando el bien, no estás buscando producirle una bendición. Estás alejándote. Entonces, ¿cómo podemos desechar el enojo en ese mismo día? Pues primero Pablo trata con el que te ofendió. Y se me hace curioso porque está como que fuera de lugar el versículo 28. ¿Se fijan? Va de que no le des oportunidad al diablo y luego habla de uno que roba. Es el que roba, que ya no robe, sino que trabaje. Pone un ejemplo de un conflicto en la iglesia provocado por alguien que a lo mejor tomó algo de alguien más y se quedó con él. Aquí hay personas, hermanos, fíjense nomás cómo estamos en la iglesia. Aquí hay personas que se les olvida la bolsa y se la roban. Aquí hay personas que han dejado la bolsa en el baño de las mujeres y las santas hermanas, alguna de ellas por ahí, se la roba. Y dicen, ¿pero cómo en la iglesia? ¿Por qué no en la iglesia? Aquí Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso, el que anda robando, ya no robe. Yo les digo lo mismo. ¿Ok? Pero puede ser que alguien te pide prestado y luego nunca te paga. Es más, se hace como que ya ni se acuerda, ¿no? Oye, ¿te acuerdas del dinero que me prestaste? ¿Cuándo? Ya te pagué, ¿no? O alguien que se aprovecha de los demás. Alguien que nunca lleva nada al grupo de casa, pero es el primero que se sirve, siempre. No sé, pero Pablo está hablando de una situación así que puede provocar, y dice el que roba que ya no robe, pero le dice, mira, lo que tú debes hacer es trabajar, y con lo que trabajes tienes para compartir con otros. Le está diciendo, estás haciendo algo que es anticomunión, ahora haz y practica la comunión, comparte los unos con los otros. Dale de lo que a ti Dios te da
por medio de tu trabajo, compártelo con los demás. Sé generoso. Ese sería el que ofende. Pero ¿qué luego con el ofendido? ¿Qué con el que le robaron? ¿Qué con el que prestó y no le pagaron? Bueno, ¿cómo podemos entonces hablar la verdad en amor? Como dice más previamente, hablar la verdad en amor a tu prójimo que te ha robado. ¿Cómo puedes hablar de una manera edificante, como veíamos esta semana? Edificante, alentadora. ¿Cómo le puedes impartir gracia al que nos ha ofendido o agraviado? Como me decía el texto, ¿verdad? Que no salga de tu boca ninguna palabra mala, sino aquella que sea para edificación y que imparta gracia. ¿A alguien que te robó? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Si alguien te roba, ¿qué es lo que le dices? Eres un ladrón. Eres un aprovechado. Eres un ingrato, abusón, egoísta. Fíjate lo que estás haciendo. Le estás poniendo una etiqueta al hermano. ¿Y sabes qué es eso? Se llama juicio. Cuando tú ya no ves al hermano por lo que es. Si a ti te roba un hermano, es un hermano que te robó, no es un ladrón. O sea, si a ti te roba un hermano, es un hijo de Dios, amado por Cristo, llamado por Cristo, que pecó contra ti. Pero si tú le dices, eres un abusón, eres un arrogante, eres un esto, le estás diciendo, estás cambiándole la identidad por un acto que él hizo. ¿Ven? Si yo no saludo a alguien y alguien dice, no, ese pastor es un arrogante. Bueno, a lo mejor no es una buena ilustración porque sí es verdad. Pero si yo hago algo, ¿verdad? Digo algo y ofendo a alguien y esa persona me cataloga, me etiqueta, dice, eso es lo que él es. No, eso es lo que es mi pecado. Pero yo sigo siendo lo que Cristo me hizo. Y el problema es que cuando nosotros no podemos hablar de manera edificante si nosotros estamos juzgando a la otra persona. El juicio, ¿verdad? Estamos cambiando la identidad de nuestro hermano, alguien que fue comprado con la sangre de Cristo. Le estamos cambiando y le estamos diciendo, eres un ladrón, eres un grosero, eres un aprovechado. Hiciste esto. Y no podemos hablar edificantemente si ya estamos juzgando al hermano. Y lo que estamos haciendo entonces cuando juzgamos, estamos pecando con nuestras palabras. Ahorita lo vamos a ver, Jesús mismo así lo dijo. Y dices, es que yo no le dije nada. Bueno, pero lo sentiste, ¿no? Lo pensaste. Y el apóstol lo que hace es que redirige nuestra atención y dice, ¿y qué onda con el Espíritu Santo? Que está dentro de ti y que está oyendo tus pensamientos y que conoce las intenciones de tu corazón íntimamente. Pablo redirige nuestra atención al Espíritu Santo y nos dice que no debemos entristecer al Espíritu Santo. Dice, con Él fuimos sellados para el día de la redención. Lo tenemos y es nuestra garantía de que Cristo Jesús va a venir y nos va a resucitar. Tenemos al Espíritu. Y entonces nuestras palabras malas, aquí el contexto directo es que las palabras malas de nuestra boca no solamente destruyen la comunión, sino contristan al Espíritu Santo. Y si tú pones eso, si tú piensas que tu manera de responder al conflicto, donde fuiste tentado o se provocó enojo en tu vida, que tú puedes terminar, tú, el ofendido,
ofendiendo al Espíritu Santo. Ve la magnitud. A ti te ofendieron con algo que hizo la otra persona. Te robó la bolsa. Y tú, en tu mente, en tu corazón, juzgas al hermano y dices, este miserable, no me vuelvo a acercar, que ni se me acerque. Y hay odio en tu corazón, y hay rencor, y hay pensamientos de juicio contra esa persona. Esa es una ofensa, es grave. Pero ¿no será más grave que tú estás ofendiendo y entristeciendo al Espíritu Santo? ¿Qué siente un papá cuando ve a uno de sus hijos maldecir a su hermano, golpear a su hermano? ¿Cómo le duele al papá eso? ¿Y cómo le duele a nuestro Padre que nosotros en nuestro corazón estemos maldiciendo a un hermano hijo de Él también? Lo que está pasando es que el enojo, hermanos, produce pecado que entristece al Espíritu Santo, produce amargura, produce más. O sea, el enojo se convierte en ira. Aquí Pablo nos dice que surgen gritos, insultos y toda malicia. Se fijan en el 30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados. Se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Les digo que está curioso porque está hablando del hablar, está hablando de la comunión y luego habla del robar como que está fuera, pero no está fuera, está usando el robar como si fuera un ejemplo, porque luego vuelve al efecto de nosotros contristar el Espíritu Santo con nuestra reacción al enojo. ¿Qué es la amargura? La amargura es que guardas tu enojo, lo alimentas, lo estás recordando y sí, ay, me acuerdo cuando me hicieron esto, ay, mira, ay, qué bárbaro. Y estás tú ahí con el enojo y estás generando esa onda. Ahí viene ese cuate. No, sabes que no quiero ni ver. Vamos a sentarnos mejor en el otro lado de la iglesia. Esa es amargura y es un enojo que tú sigues echándole comidita ahí para que se mantenga. Y ese enojo se convierte en ira. Cuando alimentas el enojo, se hace ira. Y la ira se expresa en gritos e insultos. Si esa persona viene con tu amargura que ya se coció allá adentro, ya se hizo ira, y viene y te dice algo así, o viene y te hace algo similar, ¡pum! Van a salir los gritos, van a salir los insultos. Y lo peor, esa amargura allá adentro, ese rencor que está ahí cocinándose, se hace malicia. ¿Sabes qué es la malicia? Es cuando tú ya estás deseando que le pase algo malo al que te ofendió. Cuando estábamos en la violencia, yo escuchaba a algunos de mis vecinos, nunca lo escuché en la iglesia, gracias a Dios, pero escuchaba a algunos de vecinos, escuché los medios sociales que decían cosas como, ojalá y esos que andan allá afuera matando, ojalá y los maten a todos. O sea, ya había un espíritu como de retributivo, como tú me hiciste algo, ojalá que a ti te pase algo peor. Eso es la malicia y eso es lo que produce el enojo guardado. Y todo eso agravia y entristece al Espíritu Santo y le da lugar al diablo que entre a robar, matar y destruir en la iglesia. Piensa en la última vez que alguien te hizo enojar. Tal vez fue tu cónyuge, tal vez fue uno de tus hijos, tal vez fue tu patrón,
o un compañero de trabajo, o un compañero de escuela, tu maestro, tu pastor, tu líder de grupo, el hermano que se siente enseguida de ti. Piensa, ¿cómo respondiste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuánto tiempo te quedaste con ese enojo? A lo mejor todavía lo traes. A lo mejor ya ese enojo se hizo ira. A lo mejor ya se hizo malicia, en donde tú ya te alegrarías que le pase algo malo a esa persona. Lo más grave de todo eso es que estás entristeciendo al Espíritu Santo. Y tal vez estás orando y sientes una frialdad, dices, oro y hablo con Dios y no siento que me escuche, que me responda. Ahí está la razón. Tú lo estás agraviando a Él. Y tu comunión con Dios se vio afectada porque alguien pecó contra ti, afectó tu comunión con Él, y el resultado es que ahora tú estás dándole la espalda al Señor. Ahora es importante que veamos esto porque ahora vamos a ver la segunda parte. Y la segunda parte es cómo debemos responder. Bíblicamente, la respuesta correcta al conflicto es el perdón misericordioso y amable. Eso es comunión. Fíjense el versículo 32, aquí es donde está la clave. Sean más bien, aquí está diciendo Pablo, te enojas, te tienes que contentar, te roban y respondes con malicia. Más bien, dice Pablo, más bien esto es lo que tiene que suceder. Más bien sean amables unos con otros. Fíjense los unos a los otros. Sean amables. Amables unos con otros significa que ames a los otros. Misericordiosos. Y ahí por términos de redacción, ¿verdad? Ya no se repite, pero lo correcto es que digas, sean amables unos con otros, misericordiosos unos con otros, y luego perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. O sea, amables, misericordiosos y perdonadores. No les dice Pablo necesariamente cómo respondan, sino les dice cómo deben ser. Él está hablando a lo que son, que demuestren con su respuesta que son de Cristo. Que demuestren con su respuesta que hay amor y que hay el amor, la misericordia y la gracia de Dios en ellos. Ahora, no voy a asumir que todos entendemos qué es el amor, la misericordia, la gracia. Ya vimos que el amor es que tú tengas la iniciativa intencional y sacrificial de hacerle un bien a la otra persona, no porque se lo ha ganado y no se lo merece y no estás esperando nada a cambio. Es vivir hacia afuera buscando el bien de los demás, tomando sus intereses como superiores a los tuyos, poniendo los intereses de los demás por encima. Ese es el amor. ¿Qué es la misericordia? La misericordia tiene que ver con la justicia. Cuando alguien te hace algo malo, tú dices, es que eso no es justo, ¿verdad? Si me hicieron eso a mí, lo justo que es que lo castiguen a él, que sufra una pena. La justicia, hermanos, es darle al otro lo que merece. Si te dieron a ti una bofetada, lo justo es que ahora tú le des una bofetada al otro, ¿verdad? ¿Qué es la misericordia? Que no le das al otro lo que merece. O sea, sí, me diste una bofetada. ¿Estuvo mal? Sí, estuvo mal. ¿Qué mereces? Que yo te dé otra bofetada.
Dice Pablo, respondan con misericordia. O sea que ¿no le puedo dar otra bofetada? No. Pero no se queda ahí. Pablo va más allá y dice, tienes que responder como Cristo respondió contigo. No solamente mostró misericordia el Señor, sino que te mostró gracia. La gracia, hermanos, es que tú le das a otro lo que no merece. No le diste lo que sí merece y le das lo que no merece, o sea, le das amor. Muestras favor con la persona, le entregas algo que no se ha ganado, algo inesperado. Nosotros éramos pecadores, Cristo no nos dio lo que merecíamos. Cumplió su justicia castigando a Cristo Jesús en la cruz. Y a nosotros, ¿qué nos dio? Misericordia. No nos dio la muerte. ¿Qué nos dio? La adopción como hijos. Y Él está diciendo, ustedes tienen que obrar igual. Si tú estás aquí y nunca le has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte, Cristo es un Dios de toda gracia, que está dispuesto a perdonarte porque aunque tú no lo merezcas, y que no quiere darte lo que sí mereces, que es la muerte y el juicio eterno. Lo que quiere darte es su vida, la vida eterna como su hijo amado. Él quiere darte, mostrarte gracia, misericordia, amor, y no la justicia que sí mereces. Ese es Cristo. Y eso es lo que si tú estás deteniéndote pensando, no, es que yo no sé si me conviene ser cristiano o no te conviene ser, te voy a aclarar. Te conviene absolutamente ser cristiano. Y no debes ser cristiano porque te conviene. Debes ser cristiano para que no seas un insensato de decir, o sea, el Dios eterno te está ofreciendo perdón, te está ofreciendo su amor, te está ofreciendo su gracia. ¿Y tú prefieres la justicia de Dios? ¿Ves qué insensatez es eso? El amor de Cristo, hermano, nos debe asombrar y te debe llevar a ti a decir, Señor, ¿qué es esto? ¿Tú realmente quieres darme esto? Si tú quieres darme esto, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Perdóname. Y no solamente perdóname, sino hazme tu hijo. Miren, lo que está pidiendo aquí Pablo es que seamos como Cristo. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, dice esto: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Ok? El cual no cometió pecado. Ahí está lo mismo que está diciendo, no pequen, dice Pablo. Él no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, si hay justicia, lo que nos está diciendo Pablo es que el ejemplo que tenemos de Cristo, que la justicia se le está dejando al Señor, el único justo juez. Como dice Romanos, déjenme a mí la retribución, déjenme, yo me encargo de hacer justicia. Ustedes hagan lo que hizo mi hijo y perdonen incondicionalmente. ¿A quiénes? A todos. ¿Cuándo? Inmediatamente. Ese mismo día. ¿Por qué? Porque se nos concedió ese privilegio, el vivir como Cristo, el ser como Él. Se nos dio a Cristo para que unido a nosotros, Cristo se exprese a través de nosotros de esta forma. Que nosotros demos testimonio al mundo de este amor increíble de Dios que perdona al culpable.
Eso es lo que somos nosotros. Toda esta iglesia está llena aquí de pura gente culpable que ha sido perdonada incondicionalmente por el amor de Cristo. Y esa es la oportunidad que ahora tenemos nosotros. Para eso, dice Pedro, fuimos llamados con ese propósito, para responder como respondió Él. Y Él era el único que sí era totalmente inocente, no cometió pecado y nunca hubo engaño en Él, y sin embargo perdonó a los que sí eran culpables. Y recuerden esta, aquí está la clave: se encomendó a aquel que juzga con justicia. Entonces nosotros estamos llamados a vivir de acuerdo a nuestra unión con Cristo, sobrellevando y perdonando las ofensas de los otros. Me gusta el pasaje paralelo que está en Colosenses capítulo 3. Si quieren, ahí sería bueno que lo buscaran y lo marcaran y pusieran Efesios 4, el 25 al 32 y pongan Colosenses 3, 12, 14, ahí enseguida de Efesios, y en Colosenses pongan Efesios. Dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados. Ustedes, fíjense lo que Pablo empieza diciendo: esto es lo que ustedes son, escogidos de Dios, santos y amados. ¿Qué debemos hacer? Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. O sea, aquí en nuestro contexto de Efesios estamos viendo que cuando Pablo habla de sostenernos unos a otros, está pensando que para poder hacer eso vamos a tener que perdonar. Porque sostener al hermano en su debilidad, cuando tenemos queja de él, ¿verdad?, va a ser más difícil que simplemente cuando él esté en un momento de debilidad y se sienta triste. No, cuando se sienta triste hay que alentarlo y sostenerlo. Y cuando peque contra ti hay que alentarlo y sostenerlo. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Es que nosotros decimos: no, pues sí, Dios sí lo puede perdonar porque es Dios. No, es que la Biblia es clarita, está repetida, pero innumerables veces en la Biblia. Perdona como perdona Cristo, igual como a ti te perdonaron, con la misma gracia, con la misma misericordia, con la misma compasión, así perdona al que te ofende. Entonces, el soportarse mutuamente incluye sobrellevar la carga de las ofensas de los demás en amor. No podemos amar, no podemos estar revestidos de amor si no estamos dispuestos a perdonar y sobrellevar las ofensas de los demás. ¿Tienes queja contra otro? Aquí está cómo debes responder en amor: compasión, bondad, humildad. O sea, piensa en los intereses del ofensor antes que los tuyos. Mansedumbre, no te enojes. Y sé paciente. Carga eso. La comunión bíblica, hemos dicho, ¿verdad?, hemos repetido, la comunión bíblica es darnos mutuamente, o sea, unos a otros, de lo que hemos recibido de parte de Cristo para la edificación de la iglesia. ¿Y qué hemos recibido? Colosenses nos lo dice. ¿Y qué hemos recibido, hermanos? La elección de Dios, la santidad de Dios y el amor de Dios. Y eso es lo que tenemos que darle a los hermanos. Entonces, ¿qué significa perdonar? Perdonar significa cancelar una deuda, dejar ir o abandonar algo. O sea, si tú le prestas a alguien 1,000 pesos, perdonar la deuda significa que tú le dices: no me tienes que pagar nada.
O que si no te paga, agarres la letra o la factura y la rompas. Ese es el perdón. Por eso en la oración del Padre Nuestro, Jesús le enseña a sus discípulos a orar diciendo: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto es tan importante, hermanos, que Jesús dijo esto en Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estén orando, cuando vengan delante de Dios, cuando le hablen a Dios, cuando vengan delante de su Padre, perdonen si tienen algo contra alguien. Si tú tienes algo, una queja, una ofensa, si tienes algo contra alguien, perdónala, déjalo ir, abandónalo, no se lo tomes en cuenta, suelta eso. Cuando estés orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Entonces está diciendo el Señor: tú vienes a mí y me dices: Señor, perdóname porque me enojé con mi esposa, perdóname porque hoy tuve flojera, perdóname porque no quise ir a la iglesia, perdóname porque no di lo que dije que iba a dar, etcétera. Antes de que me pidas perdón, chécate. A ver si tú le tienes algo en contra de alguien. Y luego viene Pedro, que siempre andaba metiendo la pata con lo que le decía el Señor, ¿verdad? Dice: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces, Señor? ¿No será mucho 7? Y le dice el Señor: no, 7 veces no, 70 veces 7, o sea, siempre, toda tu vida. Si es el mismo hermano y te hace lo mismo toda tu vida, perdónalo. Así le contestó el Señor Jesús a Pedro: para siempre. Y viene la parábola. Después de eso le dijo el Señor: mira, te voy a dar una parábola. La parábola de los 2 deudores. ¿Se acuerdan de los 2 deudores? Ok. Que un siervo le debía a su amo 216 toneladas de plata. Casi 6 trailers de esos grandotes, cargados, las cajas adentro llenas de pura barras de plata. 6 trailers. Y luego viene el otro que le debía a este siervo, que le perdonaron la deuda y le debía 100 denarios, o sea, 100 salarios mínimos, que si tomas tú el salario mínimo ahorita oficial, estás hablando como de 12,000 pesos, que sería más o menos como 1 kilo de plata. 1 kilo de tortillas contra 6 trailers cargados de plata. 1 kilo contra 216,000 kilos. Y no se lo perdonó. ¿Por qué les puso el Señor ese ejemplo? Diciendo: ustedes, su pecado contra Dios son los 6 trailers. El pecado de tu hermano que te dio una bofetada, que te insultó, que te robó la bolsa, que tal vez abusó de ti, es 1 kilo. Cuando vayan a comprar tortillas, pesen, pues no pesa gran cosa, porque es un pedacito de plata así chiquito. Acuérdense de las toneladas, 216,000 nos perdonó el Señor. La enseñanza bíblica, hermanos, más categórica después del mandamiento de amar a nuestro prójimo, es que lo perdonemos incondicionalmente como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Si tú solamente hicieras 2 cosas, no más 2 cosas, si no más 2 cosas supieras de la Biblia y te aplicaras a vivir así, tú cumplirías la ley de Cristo. Número 1, ama a tu prójimo. Número 2,
perdona a tu prójimo. Si nomás haces esas dos cosas, en la comunión bíblica, amar y perdonar, y dices, a mí nomás dime qué tengo que hacer, ama y perdona, tú vas a cumplir lo que Gálatas 6:2 dice que es la ley de Cristo. Jesús va a estar feliz contigo, porque vas a estar viviendo imitándolo a Él. Ahora, hay una segunda palabra, la palabra que Pablo usa en Efesios y en Colosenses es la palabra charizomai, que incluye la palabra charis. Y la palabra charis significa gracia. Y se acuerdan que yo les dije amor, misericordia y gracia, en lugar de decir amor, misericordia y perdón. Si se fijaron, pues felicito. Pero lo hice a propósito. No dije perdón, dije gracia. Porque para Pablo el perdón es otorgar algo como un favor de gracia, como un acto de bondad hacia el prójimo que es inmerecido por el prójimo. El perdón debe ser un acto de gracia que se otorga dejando de ir al ofensor, no porque se lo haya ganado y no porque esperas algo a cambio. No lo haces para que el otro vea que eres muy bueno y entonces venga contigo y sabes que me perdonaste y me siento mal y te quiero pedir perdón. Yo sabía que ibas a venir. No, sin esperar nada a cambio. A lo mejor esa persona nunca reconoce tu perdón, nunca te agradece el perdón. Nadie va a saber que lo perdonaste. El único que va a saber es tu Padre Celestial. Y no lo haces, pues que venga y me pida perdón, sí lo perdono, pero que venga y se me arrodille. ¿Verdad? ¿Qué demuestras? ¿Que le dolió? Así nomás anda bien tranquilo. No, que le caiga el marro del Señor y entonces que venga, sí lo perdono, pero no. Ese no es el perdón. Esa es retribución. Eso es venganza. Él quiere que perdonemos como una prioridad en nuestra vida. Él quiere que esto, hermanos, sea la manera de vivir y es radical. Señor no quiere de nosotros juicio, hermanos. Ya he hablado yo del juicio varias veces aquí, además que en tantos años, luego ya pasan muchos años y se nos olvida, pero miren lo que dice Mateo 5. Este es el sermón del monte. Mateo 5:21. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, aquí entra la ley de Cristo. Yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Eso nos debería hacer temblar. Que Jesús esté diciendo, todos ustedes que esté enojado con su hermano, se la va a ver conmigo. Eso es lo que te está diciendo. Dice, cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Tú estás enojado, vas a presentarte con Cristo. Tú le dices insensato o necio a tu hermano, vas a vértelas con el Padre. La Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Este es Jesús, o que esto no es el Antiguo Testamento. Este es Jesús que le está diciendo. Ustedes dicen, ¿verdad?, que un homicidio es culpable. Yo les estoy diciendo, tú insultas a tu hermano, tú mereces el infierno. Así de caliente está esta palabra. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y si le dijiste idiota, ve y pídele perdón por lo que pensaste. Pídele perdón porque no lo perdonaste. Y no le digas, pues no te perdoné porque tú nunca viniste a pedirme perdón. No, es que Cristo no está esperando que le pidamos perdón. Cristo te perdona y murió en la cruz
cuando aún éramos pecadores. Miren, esta decisión de perdonar no puede ser un sentimiento. Esto es algo que nosotros hacemos por obediencia y por amor a Cristo. Es la decisión de perdonar de manera incondicional. No estás esperando que el hermano cambie. No quieres pagarle mal por mal. Fíjate lo que dice Lucas 6:27, hermanos. Y lo voy a leer. Está larguito, pero lo voy a leer porque a mí siempre me ha impactado este texto y quiero que nos impacte a todos. En Lucas 6:27. Pero ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, a los que los odian a ustedes búsquenles hacer bien, dice Jesús. Bendigan a los que los maldicen. Si alguien te dijo idiota a ti, bendícelo. Oren por los que los insultan. Esta es una fórmula buenísima para poder perdonar. Si tú batallas a perdonar, ponte a orar inmediatamente en cuanto sientas ese enojo por esa persona. Al que te hiere la mejilla, ya se la saben, ¿verdad? Preséntale también la otra para que te dé las dos. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Señor, pues ¿qué quieres de nosotros? ¿Por qué quieres que vivamos así, Señor? Esto no es justo. ¿Acaso era justo que yo diera mi vida por ustedes? ¿Acaso no hice eso yo por amor? Yo quiero que ustedes hagan lo mismo. Dice, y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. La regla de oro. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y sus recompensas serán grandes y serán hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. ¿Quiénes son los ingratos y perversos? No son los que te ofendieron. Somos nosotros, los que hemos recibido la bondad de Dios. Vean ustedes aquí, sean ustedes otra vez misericordiosos, así como su Padre es misericordioso, y no juzguen. Es que él hizo esto porque es un ingrato. Es que él hizo eso porque es un mal cristiano. Es que él hizo eso porque es un egoísta. Eso es juzgar. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Es que a mí se me hace que ese hermano se va a ir al infierno. A mí se me hace que ese hermano no es ni cristiano. ¿Ya lo condenaste? No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Y aquí viene la promesa. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Aquí no está hablando de las ofrendas. Está hablando de con cómo estás midiendo al hermano. Cómo estás midiendo al que te ofendió. Si tú eres misericordioso y generoso, van a ser misericordiosos. Con la misma medida con la que tú midas, con la misma medida con la que tú juzgues, con la misma medida con la que tú respondas a lo que te hicieron, es la misma medida con la que el Señor Jesús va a sacar la misma medida cuando tú estás delante de Él. Es que no se puede recibir el perdón de Cristo, la salvación de Cristo, y vivir juzgando, condenando, odiando, enojados. No se puede. No hay tal cosa. El Señor te salva y espera que entonces tú, teniendo su espíritu, vivas así. Y eso se nos hace difícil, se nos hace injusto. Perdonar sin que haya muestras de arrepentimiento que nos satisfagan.
Queremos que la gente les duela lo que nos hicieron. Queremos que sufran. Pero eso es venganza, hermanos. Eso es juicio, eso es condenación. Solamente Dios tiene el derecho de juzgar. Lo que nosotros podemos hacer es encomendarnos a Dios. Señor, me hicieron algo bien gacho. Me estafaron. Me robaron, Señor, mis ahorros. Hay gente que les han robado todo lo que han ahorrado toda su vida. Me abandonó mi cónyuge. Me abandonó mi padre. Señor, no es justo. Abusaron de mí. He leído testimonios. Hay toda una página web nomás de puros testimonios extraordinarios. Perdón extraordinario, no sé, por ahí creo que lo busqué. Perdones extraordinarios. De personas que han perdonado a un borracho que se emborrachó, se subió a su carro, fue y chocó y mató al hijo de alguien. ¿Qué te inspira eso? ¿Qué merece ese borracho? Y la madre va a la cárcel. No solamente lo perdona, sino que lo va y lo visita, y lo va y lo visita. Se hacen amigos, sale de la cárcel y le da trabajo. Solamente Cristo puede hacer algo así. Y solamente Cristo en el corazón de alguien puede llevar a hacer eso. Yo sé que algunos de ustedes han vivido cosas terribles, que han sufrido grandes agravios, grandes violencias, injusticias, cosas que te marcan, que te trauman. Y el perdón no es que esas cosas como que se van a ir y ya no te vas a acordar de ellas. A lo mejor te hicieron algo que te marcó. Pero el Señor dice, tienes que dejar ir al que te ofendió. Y si Él nos pide esto, hermanos, quiere decir que en su espíritu lo podemos hacer. Es tomar la decisión. Es intencional, no es porque tengas ganas o como dicen algunas personas, todavía no siento que lo puedo perdonar, todavía no quieres perdonarlo. Entonces, seamos honestos. No, si no perdonamos es porque no queremos dejar ir al culpable. Queremos que algo pase, queremos que le duelan, queremos que sufran. Y nosotros, muchas veces es nuestro orgullo el que está herido, si no te saludan o si no te tomaron en cuenta, si no te honraron, si no te dieron, lo que sea, es tu orgullo el que se ve, es tu carne, ¿ok? O dices o tienes una alta perspectiva de ti mismo y dices cosas como, es que no me merezco esto. No nos merecemos nada. Somos culpables delante de Dios y nos perdonaron. No nos merecemos nada. Todo fuera del infierno ya es gracia. Todo lo que tú tengas, si tú respiras ahorita es por gracia, no porque lo mereces. ¿Ok? Si tienes pelo, gracias, Señor. Porque no tengo que usar cachucha cuando salgo al sol. Si puedes ver, poquito aunque sea, es gracia. No nos merecemos nada, hermanos. Tu teología está mal. Perdonar es tomar la iniciativa de dejar ir al culpable. Si tú dices, es que yo nunca haría algo así, no te halagues. Lo que les dije cuando oí eso de que a esos que andan allá afuera matando gente, ojalá haya algo que se los lleven a todos a ya saben dónde. Y yo les dije a la iglesia esto, tomado de un santo, de un hermano puritano en el siglo XVII o XVIII, no me acuerdo, que vio a un hombre que iba condenado, lo iban a colgar, un criminal.
y dijo esto: fuera de la gracia de Dios, yo sería ese. Tu teología no está bien si tú estás entendiendo como que yo nunca lo haría, yo no soy así. Pues por la gracia de Dios no lo eres, porque si no tuvieras la gracia de Dios serías peor. Entonces, hermanos, el mundo así vive. El mundo exalta el enojo, el rencor. Guarda tu rencor, ¿verdad? Es justo eso que tú sientes. Eres una víctima. Ningún cristiano es víctima. Somos todos culpables, no víctimas. Pero tenemos un Señor que nos ha elegido para amarnos y perdonarnos y darnos la vida eterna, y nos pide que ahora nosotros dejemos ir al que nos ofende y que en lugar de buscar venganza lo bendigamos. Vamos a ponernos de pie.